vamos a empezar. Espera un momentito para compartirles la pantalla. Entonces nos vamos a referir a preguntas, ¿sí? Preguntas de tipo EAS. También denominado tipo ser bachiller. Todavía tenemos esa costumbre de llamar tipo ser bachiller. Muy bien. Entonces, como tenemos ahí, tenemos ya una primera pregunta. ¿Sí? Tenemos una primera pregunta que dice de la siguiente manera. ¿Sí? Esta es una pregunta que la repiten a cada instante en las pruebas de EAES. La repiten a cada instante. Y si la repiten cambiándole una o dos o tres palabras, pero el significado viene a ser el mismo. ¿Sí? Entonces, hay que tener siempre en cuenta eso, muchachos. Entonces, tenemos aquí, primero, te dice, la evolución es el hecho fundamental y esencial que ha dado origen a la vida. Existen varias corrientes que han tratado de explicar los mecanismos de transformación y la diversificación de las especies. Relaciona el autor de cada teoría con su respectivo postulado. Entonces, analicemos la pregunta rápidamente. La pregunta, como nos dice, está hablando de la evolución. ¿Sí? Está hablando de la evolución. Y recordar que hubieron tres personas importantísimas las que pudieron denominar y aumentarle y transformarle como ciencia de evolución en la biología. Recordar entonces que estuvieron tres científicos importantes. Entre ellos estaba primero Lamarck, Batista de Lamarck. Después estuvo Charles Darwin y después Rudolf Wallace. ¿Ya? Estos tres especificaron a la ciencia y al mundo qué es evolución y qué es en sí, qué significa ese término. Evolución, pues obviamente es el proceso de que un ser vivo, todo ser vivo, se adapta a un nuevo medio, a un nuevo ambiente, ¿sí? Es su adaptación para poder sobrevivir. Si esta especie no se adapta, muere. La adaptación con qué lleva. La adaptación viene con varias transformaciones a nivel fisiológico y morfológico. Cuando decimos fisiológico, hablamos de función. Cuando decimos morfológico, hablamos de forma. Es decir, que la evolución viene adaptándonos a nosotros a diferentes tipos de medios, cambiando algunas cosas de nuestra forma o de nuestro funcionamiento. Ejemplo de forma está específicamente en las muelas del juicio, el apéndice, que son estructuras que hoy en día no se utilizan para nada, solo son para darnos problemas en la actualidad, pero nuestros antepasados, los seres humanos antepasados al Homo sapiens, que somos nosotros, necesitaban bastante los terceros molares para poder masticar más fuerte a las plantas, porque en ese entonces no existía la cocción, no existía el arte de cocinar como hoy sabemos todos. Y como antes se comía las cosas crudas, ellos comían más plantas. Esa celulosa bajaba directamente al apéndice y el apéndice se encargaba de procesar esa celulosa para que sean nutrientes para el cuerpo. Después de que hubo la invención del fuego, cambió todo. La gente, los seres humanos empezaron a comer carne. Y es por el cual con el tiempo el apéndice dejó de procesar esa celulosa porque los seres humanos dejaron de comer plantas, ¿sí? Entonces, con la evolución se volvió inservible el apéndice. Con la evolución se volvió inservible el tercer molar porque nuestro cráneo se redució. Muy bien. Entonces, hay cambios totalmente. Acá tenemos a dos autores y tres postulados. Y acá abajo tenemos las respuestas, las posibles respuestas. ¿Sí? Muy bien. Entonces, te habla de Darwin y te habla de Lamarck. ¿Sí? Recordar eso.
Entonces, si yo hablo de Darwin, escúcheme bien, Darwin nos dice que todas las especies se adaptan, ¿sí? Es decir, van mejorando y también van adquiriendo los genes de sus antepasados. Es decir, para que un ser sea superior, un ser vivo sea superior, tiene que haber heredado los genes de sus padres. Y también dijo que, Charles Darwin dijo que el hombre viene del mono, ¿sí? De una especie común hasta una especie totalmente compleja como el Homo sapiens. Es decir, ahí habló de ancestros comunes. Entonces, eso especificó Darwin. Todos venimos de un ancestro común, de una estructura simple hasta llegar en la actualidad a una estructura compleja. Es decir, estamos mejorando, estamos adaptándonos para poder sobrevivir. Eso es evolución para Lamarck. ¿Ya? En cambio, eh, perdón, para Darwin, perdón, eso es para Darwin. Para Lamarck fue algo un poco diferente. Lamarck fue el primero en hablar de evolución, ¿sí? Pero él decía que todas las especies evolucionaban de la noche a la mañana, sin necesidad de ningún factor, ¿sí? Era una evolución rápida, ¿sí? Es decir, hoy día estamos con una espalda, al otro día ya tenemos alas. Eso era evolución para Lamarck. Darwin, años más tarde, dijo que no, que eso es un proceso que se tiene que seguir, que se llama evolución, y que todos venimos de un ancestro común, algo simple, hasta llegar a algo más complejo. Entonces, para yo poder contestar esta pregunta, muchachos, yo necesito primero ver los postulados. O sea, yo aquí ya tengo los nombres, tengo 2 nombres para 3 postulados. Entonces, me dice la primera, me dice, los organismos tienen una tendencia innata al automejoramiento. ¿Qué quiere decir esto? Que los organismos tienen una tendencia innata, es decir, una tendencia que viene con ellos desde el nacimiento. Es decir, no la adquieren. O sea, que solitos van mejorando, que es algo válido en evolución. ¿Sí? Es decir, que solitos, sin que nadie les enseñe, sin que la naturaleza les diga nada, solitos van automejorando. ¿Sí? Te dicen que los seres vivos, el postulado B, los seres vivos se forman por las transformaciones atmosféricas y oceánicas. Aquí estamos hablando de que los seres vivos se forman por las transformaciones. Bueno, no se forman, se adaptan. Aquí una sola palabra acaba con idea. ¿Sí? Entonces, si yo digo que acaba con idea, la B está desechada. Ojo, no se forman por las transportaciones. ¿Sí? Se adaptan. ¿Ya? Transformaciones atmosféricas y oceánicas. Por las transformaciones atmosféricas, sí, pero en el caso de los animales, oceánicas, en el caso de las especies de vida acuática. Y la opción C, ¿qué nos dice? Nos dice que los individuos actuales descienden de un antepasado común. Bueno, eso ya nos suena algo familiar. Apréndase que Charles Darwin dijo que viene el hombre del mono, de algo común, ¿sí? ¿Nosotros tenemos antepasados? Sí tenemos antepasados. ¿Quién dijo esa teoría famosa del mono a hombre? Charles Darwin. Entonces, fácil. Uno viene a unirse con la C. Entonces, uno con C. Voy a buscar cuáles de estas opciones tiene uno C. 1A, nos dice acá. 1A, ese es imposible. ¿Ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver. Nos dice Dome Cárdenas que la respuesta es la 4. A ver, veamos la respuesta 4. 1C, que nos dice que Darwin dice que los individuos actuales descienden de un antepasado común. Es verdad. Ejemplo, por si acaso, para justificar la respuesta. ¿De dónde sacaron esa idea? Obviamente, Charles Darwin dijo que el hombre viene del mono, es decir, viene de un ancestro pasado, totalmente.
Y todas las especies vienen de un ancestro pasado. Teniendo la respuesta 4 también dice 2A. Tenemos 2A que es Lamarck. Lamarck nos dice que los organismos tienen una tendencia innata al automejoramiento. Exacto. ¿Y cómo nosotros fundamentamos esta respuesta con Lamarck? Lamarck puso un ejemplo diciendo que las jirafas, que para obtener el fruto más alto de un árbol, ellos de la noche a la mañana transformaban su cuello y lo alargaban, ¿sí? Para poder alimentarse de las frutas más altas de los árboles. Y había dicho que eso es una capacidad que ellos ya la tienen desde cuando nacen. Y eso significa innato. Entonces, Lamarck viene con la opción A, que los organismos tienen una tendencia innata al automejoramiento. ¿Sí? La respuesta es 1C, 2A. Muchachos, apréndanse de memoria porque estas preguntas sí las van a ver en el examen. Créanme lo que les digo. Van a ver esto en el examen. ¿Sí? No es que estoy cuenteándoles, pero esta clase de preguntas se repiten constantemente. ¿Sí? Sobre Darwin y Lamarck. ¿Alguna pregunta al respecto sobre esto, muchachos? Pregunten nomás. Sí, pueden preguntar nomás. Sí, todo claro, me dice. Alex, ¿tú alguna pregunta? ¿Ninguna, Alex? Muy bien. Muy bien, sigamos. Sigamos. Ahora, entonces, para poder repasar un poquito más este tema, se viene a hablar sobre la evolución, sobre teorías de la vida. Si ustedes quieren profundizar más en el tema, el tema central de esta pregunta son teorías de la vida. ¿Sí? Que tranquilos, yo les voy a pasar por medio de la plataforma y por medio de WhatsApp, les voy a pasar este PDF, que no solo es preguntas, también hay partes en donde te especifican cada pregunta. Es decir, este PDF que yo tengo de 72 preguntas, les voy a compartir con ustedes que aparte de que hay conceptos, hay mapas conceptuales, también hay las preguntas que hablan de ese dicho tema. ¿Sí? Entonces vamos a seguir. Eso les va a pasar después. Y también me informaron que también se les va a pasar los PDFs de todos los dominios con preguntas tipo EAES que posiblemente pueden estar en la prueba. ¿Sí? Eso, muchachos, es una ayuda de nosotros para ustedes. ¿Sí? Sigamos. Entonces, vamos a la segunda pregunta. ¿Sí? Vamos a una segunda pregunta. ¿Sí? Mira lo que te dice ahí. Te dice aquí, relacione la teoría del origen de la vida con el postulado. ¿Sí? Relacione la teoría del origen de la vida con el postulado. Muy bien, seguimos hablando de teorías de la vida. Muy bien. Para poder entender esta pregunta, nosotros tenemos que saber cuáles son las teorías de la vida. ¿Sí? Tenemos teorías de la vida como la quimiosintética, la panspermia, la abiogénesis, el creacionismo. Acá arriba, en la anterior pregunta, vimos el evolucionismo. Y también está la teoría de la generación espontánea, que es otra clase de teoría de la vida, ¿sí? Del origen de la vida. Entonces, muchachos, miren, tenemos teorías a la quimiosintética, tenemos a la panspermia, tenemos a la abiogénesis y al creacionismo, ¿sí? Los postulados. A. Los primeros compuestos orgánicos se formaron en una atmósfera. B. La vida se formó por una fuerza divina superior. C. Las primeras formas vivientes llegaron a nuestro planeta desde el espacio. D. La vida surge a partir de cualquier materia no viviente o inerte. A ver, les quiero escuchar a ustedes en el chat o si quieren hablar por el micrófono. Veamos la pregunta, analicemos cuál sería la posible respuesta. Alex nos dice literal 1, ya.
Quisiera ver las respuestas de Karen y de Dome. El 1. Muy bien. Muy bien. 1A, 2C, 3D, 4B, que viene a ser específicamente la 1. Perfecto, muchachos. Es correcto. Es correcto. ¿Sí? Muy bien. Vuelvo a insistir, aunque suene muy cansón lo que voy a decir. Yo ya tengo casi 5 años de experiencia en ser bachiller y ahora mi primer año fue en EAES, que recién nomás se hizo este nuevo, disque nueva examen, pero es lo mismo. Esta pregunta siempre se repite, muchachos. Esta pregunta siempre, siempre se repite. Siempre. ¿Sí? No sé por qué. Es la que no, casi nunca cambian. Esta es la que siempre se repite. Y te dice, me dice que la respuesta es la 1. Perfecto. Tenemos aquí 1A, 2C, 3D, 4B. La 1A. Nos dice la 1, la quimiosintética va con los primeros compuestos orgánicos que se formaron en la atmósfera. Perfecto. Ahora, por parte de ustedes, si quisiera escucharlos, ¿por qué escogieron? ¿Por qué dicen que la 1 debe ir con la A y no con las demás? ¿Quién me justifica su razonamiento? Porque hubo dos investigadores que hicieron así un proyecto, bueno, un proyecto que me similaron a hacer era una mezcla como un caldo primitivo que era como una atmósfera y ahí supuestamente se generó la vida. Exacto. Miller y Urey, ¿sí? Hicieron ese experimento en donde fingieron la Tierra primitiva, ¿no es cierto? Donde hicieron ese experimento en donde simularon choques eléctricos con cables, simularon las tormentas, las altas temperaturas con fuego. De ahí depositaron diferentes tipos de los bioelementos, ¿sí? ¿Alguien me puede citar cuáles son los bioelementos? Eso ya es como química orgánica y también biología. ¿Alguien puede citar cuáles son los bioelementos? Supongamos que Leáis les pregunta, ¿cuál de estos elementos químicos son los bioelementos? Ustedes ya deben de saber de memoria para poder contestar. ¿Quién me responde cuáles son los bioelementos? Supongamos que hay una pregunta de esas. ¿Quién me dice cuáles son los bioelementos? Porque a partir de los bioelementos se, se forman las macromoléculas orgánicas, como proteínas, vitaminas, lípidos, todas ellas. Perfecto. Es el conocido CHOM, ¿no es cierto? De carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno. Y ahí nos falta anexar al fósforo, ¿sí? Y al azufre. Esos vienen a ser los bioelementos que se juntaron y formaron moléculas orgánicas, las responsables de formar la vida, ¿sí? Entonces, sí, quimiosintética, también, ¿qué te quiere decir quimiosintética? Este es un juego de dos palabras. Quimiosintética, es decir, formación química, ¿sí? Formación química. Y en los químicos, pues obviamente, se trabaja con compuestos orgánicos. ¿Por qué orgánicos? Porque estamos hablando del origen de la vida. Y la química orgánica se basa en la vida, en química de la vida. Entonces, muy bien, los primeros compuestos orgánicos se formaron en una atmósfera y de Miller, de Stanley Miller y de Urey, ese experimento que, que nos supo decir Dome, entonces está muy bien. Después nos dice que es 2C, la panspermia. La panspermia, ustedes se unieron con las primeras formas vivientes que llegaron a nuestro planeta desde el espacio. Quisiera escuchar a ustedes por qué escogieron esa opción. ¿Y por qué panspermia no puede ir con la B o no puede ir con la D? ¿Ya? ¿Alguien me puede decir qué es panspermia?
Porque, muy bien, panspermia, pues obviamente te dice algo similar a esto, que la vida se viene obviamente de partículas y de moléculas orgánicas químicas que vinieron de los meteoritos y que chocaron con la Tierra. ¿Sí? Perdón. Estos meteoritos que vinieron con estas partículas orgánicas chocaron con la Tierra y ahí se fue formando, se fue estructurando la vida. Eso es la teoría de la panspermia. ¿Sí? Y te dice que la 3 la uniste con la D, que es la abiogénesis. ¿Sí? La 3, que es con la D, que te dice que la vida surge a partir de cualquier materia no viviente o inerte. Creo que esto está más claro, ¿no es cierto? Recordar que biogénesis es vida y abiogénesis es materia inerte. Pero aquí también tenemos tres tipos de palabras. Recordar que la A, ¿sí? La A en la química, cuando usted encuentra una A, en ejemplo, en esta clase de palabras, la A significa sin, ¿sí? A significa sin. Bio significa vida. Génesis, formación, ¿sí? Entonces, abiogénesis, sabiendo el significado de la palabra, te quiere decir algo que se formó, obviamente, sin vida. Es decir, algo que se formó desde la materia inerte. Eso significa abiogénesis. Lo contrario de abiogénesis es biogénesis. Bio significa vida, génesis, formación, formación de vida. Entonces está muy bien esa respuesta en donde que la vida surge a partir de cualquier materia no viviente o inerte. La teoría de la biogénesis también es conocida como la teoría de la generación espontánea, ¿sí? En donde dijeron que la vida surge espontáneamente de la materia inerte. Es decir, tú ves ahí, ves un, qué sé yo, un pedazo de hoja y ¡boom! Se hizo la vida. Entonces, eso no hubo fundamentos. Y el científico quien quitó esa teoría fue Luis Pasteur. ¿Sí? Luis Pasteur quitó totalmente esa teoría para que después dé vida a diferentes tipos de teorías. Y tenemos por último que unieron la teoría 4 con el postulado B, que la vida se formó por una fuerza divina superior. Eso creo que es más obvio, ¿no es cierto? Siempre hay peleas, la ciencia con la religión, creacionismo versus evolucionismo. ¿Sí? Creacionismo defendida por la iglesia, defendida por la religión, y evolucionismo defendida por la ciencia, por los científicos. ¿Sí? Hay mucha diferencia. Y obviamente el creacionismo nos habla de que todo fue creado por un ser superior, por un ser divino. ¿Sí? Entonces, obviamente, la vida se formó por una fuerza divina superior al cual el creacionismo denomina, o la religión denomina como Dios. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna pregunta que quieran realizar de estos tipos de teorías? ¿Algo que les llene de dudas? ¿Sí? Yo me supongo que, supongamos que yo solo sé creacionismo, muchachos. ¿Ya? Supongamos que yo solo sé creacionismo. Entonces yo digo creacionismo y busco primeros compuestos orgánicos, eso no va con creacionismo. Si digo que creacionismo tiene que ver algo con Dios, entonces directamente la 4 la uno con la B. Y voy identificando dónde hay 4B. 4B solo hay en opción 1 y 4B hay en opción 3. Perfecto. En las demás no hay, entonces desechado. Me quedo con la primera y con la tercera. Entonces, entre la primera y la tercera tengo que buscar otro término que yo conozca. Supongamos, abiogénesis, dice, a ver, abiogénesis viene a ser como abiótico y biótico. Abiogénesis sin vida. Entonces aquí me dice la vida surge a partir de cualquier materia no viviente o inerte. Entonces ya 1, 3 con la D, ¿no es cierto? Entonces digo 4B y debe tener también 3D. 3D y esta 4B no tiene. Entonces, tan solo que te sepas dos teorías de memoria, ya tienes la respuesta. Ya tienes la respuesta. Sí, totalmente. Es decir, quimiosintética, intervención de químicos para formar la vida, el planeta. Panspermia, la vida vino del meteorito, desde el espacio exterior, del universo. Abiogénesis,
algo que no tiene vida. Creacionismo relacionado con Dios. Evolucionismo relacionado con Darwin. ¿Sí? Y la ciencia. Fácil. Aprendámonos conceptos muy chiquititos, muchachos, que esos conceptos muy concretos nos llevan a la respuesta rápido. ¿Sí? Perfecto. No se sorprenderán si es que les llega esta pregunta, entonces ya con mucho gusto ustedes ya pueden responder. ¿Alguna pregunta con respecto a esto? Informan, por favor. ¿Ninguna? ¿Todo claro? Ninguna pregunta, perfecto. Pasamos a la siguiente pregunta. ¿Sí? En esta pregunta nos dice, ¿no? Nos dice en la número 3. Aquí sí ya nos toca razonar. Esto ya es razonamiento puro. Tiene que ver un montón con problemas de ecología, con problemas del medio ambiente, que hay que tener en cuenta, muchachos. A veces te preguntan, este enunciado tiene diferentes factores, las cuales no son correctas. Te preguntan, ¿cuáles no son correctas? Entonces tú tienes que buscar la respuesta que no sea. Y a veces te preguntan, ¿cuál de estas es la correcta? Entonces tienes que buscar totalmente cuál es la correcta. Hay que abrir los ojos en eso, muchachos. A veces el CENESID como que nos quiere jugar, nos quiere lavar el cerebro, nos quiere tapar, nos quiere poner una cortina con bastantes palabras y hay que identificar la idea principal de cada una de las preguntas. ¿Sí? Entonces, a ver, te dice la pregunta, la número 3. La agroindustria, ¿sí? Agroindustria, como fuente de materia prima, utiliza productos de origen agropecuario. ¿Ya? Hasta ahí algo que sabemos nosotros. Incidiendo directamente en el desarrollo de una agricultura a gran escala, es decir, de plantaciones de un montón de productos alimenticios en diferentes parcelas de tierra. Esto se debe a la utilización de paquetes tecnológicos basados en agroquímicos. ¿Sí? Agroquímicos. ¿Sí? Maquinaria, semillas híbridas o transgénicas, así como la sobreexplotación de los recursos naturales, causando un desequilibrio en los ecosistemas. Es decir, para que la agricultura avance a gran escala, pues obviamente se utiliza una tecnología a base de químicos, ¿sí? Ustedes saben que los químicos con el suelo y los químicos con la flora nunca se llevan. Nunca se llevan, eso sí, ténganlo. Son antónimos, ¿sí? Química con plantas o química con el suelo son antónimos. Hay beneficios, sí, pero hay más consecuencias negativas. Entonces te dice basado en agroquímicos, maquinaria, normal la maquinaria, semillas híbridas, bueno, va a ir con un poco de alteración en sus genes, y transgénicas, bueno, para que sea transgénico necesitas ponerle químico, entonces ahí está muy mal. Las semillas transgénicas da productos alimenticios transgénicos que a la larga es malo para la salud del ser humano, así como la sobreexplotación de los recursos naturales. Ahí está un factor totalmente negativo que esté causando un desequilibrio en los ecosistemas. Obviamente, si hay bastante población, hay menos recursos naturales. Eso es desequilibrio del ecosistema. Entre más población, menos recursos. ¿Sí? Entre menos población, más recursos. ¿Ya? Entonces, con base en el texto, elija las afirmaciones correctas. Muy bien, entonces veamos cuáles son las correctas. Aquí está el párrafo, muchachos, y aquí están las respuestas. Te dice que la agroindustria coadyuva en la degradación del suelo y de los recursos naturales. Coadyuva quiere decir algún sinónimo como que ayuda, ¿sí? Entonces, repito, la agroindustria coadyuva en la degradación del suelo y de los recursos naturales, ¿sí?
¿sí? Coadyuva, un antónimo, ¿sí? Este tipo de agricultura afecta a la calidad de recursos hídricos, superficial y subterráneo. ¿Ya? La 3 te dice, el uso de paquetes tecnológicos contribuye a minimizar los gases de efecto invernadero. Y acá te dice que la utilización de paquetes tecnológicos no altera las poblaciones de insectos benéficos. En base en el texto y teniendo estas 4 opciones, muchachos, con su propio razonamiento, ¿cuál sería la respuesta? Vamos, yo les espero. Lean y analicen bien las 4 opciones. A ver, ya tenemos una respuesta que es de Dome Cárdenas, que nos dice que es la opción 2, que es la 1 y la 3, ¿no es cierto? Vamos, quiero escuchar a Karen y a Alex también. ¿Cuál sería la opción? Pueden nomás pensar bien para ver cuál es la opción que más ustedes escogen, la que más prefieren, la que más les suena a ustedes. Alex me dice literal 1, mientras que Karen me dice que es la opción 2. Entonces tenemos que 2 escogieron la opción 2 y Alex escogió la opción 1. Muy bien. Partiendo de lo que dice la mayoría. La mayoría escogió la opción 2. A ver, con base en el texto, es decir, basándonos en lo que nos dice el texto, según las consecuencias que esté en el texto, escojamos una frase correcta a lo que dice el párrafo. ¿Sí? Eso significa con base en el texto, que escojamos las frases que estén alineados a las ideas que nos pone el párrafo. Como ve, el párrafo nos está poniendo bastantes factores negativos. Entonces tenemos que buscar factores negativos. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice la opción? Nos dice 2. Karen y Dome nos dicen la 2. Que dice que es la 1 y es la 3. La 1 te dice que la agroindustria coadyuva en la degradación del suelo y de los recursos naturales. La agroindustria, según en el base del texto, lo que dice acá arriba, la agroindustria, pues obviamente dice que utiliza productos, ¿sí? Y que obviamente utiliza, que esto se debe a utilización de paquetes agroquímicos, ¿sí? Así como también la sobreexplotación de recursos naturales. Entonces, una sobreexplotación, es decir, va disminuyendo poco a poco a los recursos naturales, es decir, los va degradando. Entonces, sí, es aceptable esta opción. La agroindustria, con sus paquetes tecnológicos, con sus mecanismos de fomentar la agricultura a gran escala, pues, ¿qué hace? Está acabando con el suelo y obviamente con los recursos naturales. ¿Sí? Después nos dice que es la 3. Nos dice que el uso de paquetes tecnológicos contribuye a minimizar los gases de efectos invernaderos. A ver, vamos por partes.
paquetes tecnológicos contribuyen a minimizar. Si nos vamos acá arriba, te dice que los paquetes tecnológicos, ¿sí? Agroquímicos, obviamente, se utilizan estos químicos, causan en su totalidad desequilibrio en los ecosistemas. ¿Ya? Los agroquímicos causan desequilibrio al ecosistema. Es un factor negativo. Pero la 3 nos dice que los recursos tecnológicos contribuyen a minimizar los gases de efecto invernadero. Aquí está algo positivo, porque los gases invernaderos son negativos. ¿Qué es el efecto invernadero? ¿Quién me puede decir qué es el efecto